Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este trabajo les presentaremos el tema del feminismo y nuestro equipo está conformado por Vanessa Ramos, su servidora, Julio Flores, Alejandro Velasco y Alexis Jiménez. Hoy nos encontramos con la señorita Giovanna Alarcón Quesada. Giovanna, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Giovanna es feminista, está aquí porque el día de hoy nos va a compartir algunas de sus ideas. Para empezar, ¿qué es el feminismo? El feminismo es una corriente que estudia las construcciones que hay alrededor del género. Ajá. Y en específico la experiencia de vida de las mujeres y cómo es ser mujer, las feminidades. Eso es el feminismo. No es un secreto que la sociedad tiene otra idea. ¿Cómo ves que es el retrato, la imagen que tiene la sociedad, o bueno, en este caso Ciudad Juárez, de lo que es el feminismo? Pues el retrato que tienen es este conjunto de mujeres que están resentidas, que se están tirando a llorar para llamar la atención, que no tiene sentido de por qué las mujeres están alzando la voz ante ciertas circunstancias, porque piensan que ante la sociedad y ante la ley somos iguales y que no hay ningún aparato de opresión, entonces piensan que esto es una exageración nada más. ¿Cuál crees que es el principal causante de esta diferencia entre lo que es y el retrato que? Pues yo creo que los medios y las instituciones han tenido un papel muy importante para poder proyectar una imagen negativa del feminismo. Se ve como también este conjunto de mujeres que odian a los hombres, entonces quieren proyectar en los medios y en las instituciones este movimiento como algo que tiene que ver con el odio, ¿no? Y no como un cambio social que es necesario. Dentro de este mismo retrato que comparten las redes, por ejemplo, sociales, se encuentra una frase o un término que es la feminista radical. El feminismo radical, vaya, o sea, yo me identifico a mí misma como una mujer feminista radical. Ajá. Entonces, lo malo es cuando esta radicalidad es mal vista, ¿no? Y proyectada también en estos memes como feminazis, como odio hacia mi contraparte, que serían los hombres, ¿no? Entonces, el feminismo radical no es malo. En sí la radicalidad es arrancar el problema desde la raíz. Lo malo es cuando se le da esta connotación negativa al radicalismo. Y pues sí, este radicalismo no tiene nada que ver con un odio, sino más bien es tratar de arrancar el problema desde la raíz. Bueno, dentro de los medios, un acto que se ha reflejado mucho es el de las protestas públicas. Las marchas, bueno, el caso más sonado fue, los dos más sonados, uno en nuestra ciudad que fue muchos medios lo denominaron vandalismo hacia las instalaciones del periódico El Diario y las protestas en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuál es el motivo de estas protestas públicas? El motivo y el porqué de las formas de estas protestas es porque llega a un punto de hartazgo muy grande. Por ejemplo, no se habla mucho de que en El Diario, antes de esta protesta radical que trató de dejar una marca, ¿no?, física, hubo varias manifestaciones pacíficas y El Diario criminalizó a las compañeras por sus manifestaciones pacíficas. Sí. En Ciudad de México, vaya, ha habido muchísimas protestas antes que también han tratado de ser pacíficas, pero llega un punto de hartazgo tan grande que lo que se busca es tratar de dejar una huella, porque no se habla de estas manifestaciones, no se habla de estas exigencias hasta que ocurre esto, ¿no?, que se transgrede a la propiedad privada. Y además de que es un acto muy simbólico de los movimientos feministas, ya que el feminismo, cuando se manifiesta de esta manera, de esta magnitud, incluso con las sufragistas se vio, tratan de romper por completo las estructuras, entonces utilizan estos medios como, pues sí, rayar las paredes
o por ejemplo las antorchas, el fuego, porque son aspectos muy simbólicos y que son de alguna manera necesarios dentro del movimiento feminista porque tienen algo que decir. Pero erradicar la violencia de género. Pues porque la violencia de género es algo muy real, sigue ocurriendo. Es una cuestión que de hecho se ha cuestionado mucho en redes sociales, pero la violencia de género existe. Y pasa cuando una chica desaparece y luego vuelve a aparecer, inmediatamente estos comentarios medio graciosos son también muy violentos, ¿no? De seguro andaba con su novio o tales cuestiones. También estas cuestiones son violencia de género. O por ejemplo cuando un hombre es violado y se burlan de esta situación, también eso es violencia de género. La violencia de género lo vivimos en nuestro día a día y ha permeado tanto en nosotros y en la manera en la que nosotros convivimos con otras personas que pues lamentablemente lo hemos normalizado. Entonces lo que estamos tratando de hacer es mandar este grito para que termine esa opresión, para que podamos vivir libres de esta violencia que no nos permite ser nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, pues sí, por eso el grito Sí. de la violencia de género. Sí. ¿Cuál ha sido la recepción del movimiento? Ya sea en las mismas mujeres, en hombres o en nuestra sociedad. Pues vaya, la recepción no es muy agradable. Todavía hay muchas cuestiones donde el feminismo se habla en el mismo nivel que el machismo, cuando en realidad no son la misma cosa. Entonces, la sociedad no lo ha recibido de una manera tan grata porque está cuestionando muchas cosas que en nuestra sociedad son normales. Entonces, cuando alguien empieza a generar estos movimientos que cuestionan la normalidad en la que hemos vivido, nuestra realidad, pues vaya, ¿no? Siempre va a haber una opinión negativa, creo que un poco más grande que positiva. Y pues el impacto en las mujeres, pues también ha sido muy difícil poder lograr llegar a las mujeres, porque hay muchas que usan este discurso, es que ellas no me representan. Entonces es complicado y es un poco triste para mí como mujer feminista que estas mujeres también se hagan a un lado cuando son luchas por causas muy... Vivimos en esta ciudad que es capital de feminicidios en México, entonces es frustrante, pero pues bueno, no es una lucha que va poco a poco. Se trata de desmentir lo que es el feminismo. Con los hombres también no es una recepción tan agradable porque pues obviamente las críticas más duras vienen desde esta parte, ¿no? Sí. Incluso hace poco se hizo un evento de una marcha que convocó un hombre para golpear feministas, ¿no? Y a lo mejor da risa, pero estás fomentando violencia de género. Entonces, ha sido un tema muy polémico. Incluso dentro del feminismo estamos de alguna manera divididas, ¿no? Somos un abanico muy grande, no hay nada más un tipo de feminismo, hay feminismos. Entonces, es difícil, pero tenemos muchas causas en común por las que creo firmemente en las que se debe luchar. Y a nivel social, pues sí, está este discurso constante de polémica alrededor del feminismo, pero siempre vamos a tener estas dos respuestas. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Los medios masivos, los medios grandes, normalmente siempre es en donde está la crítica más dura. Y en estos medios más pequeños, conformados por estudiantes, por universitarios o estas corrientes más de información alterna, Sí. siempre han apoyado mucho los movimientos que se generan desde las juventudes, ¿no? Sí. Y por lo tanto, pues ayudan mucho a la causa del feminismo. Pero sí, los medios masivos pues normalmente son los que más satanizan a los movimientos. Y las autoridades, pues en general, aquí en Juárez,
utilizan mucho una táctica de silencio político. Ujú. Entonces, pues dentro de este silencio lo que hacen es no hablar del tema, no hablar del problema hasta que pase y pase y pasa y se olvida. Entonces, pues realmente no hay respuestas concretas a pesar de que las demandas y las exigencias están ahí. Entonces, pues utilizan mucho esa estrategia y las autoridades universitarias, ya sea docentes y tal, pues también se encargan mucho de satanizar al feminismo, ¿no? He estado en muchas clases donde los maestros hablan mal sobre el feminismo, o inclusive estuvo la Semana de Ciencias Sociales hace poco y seguían hablando mal sobre el feminismo y sobre los movimientos estudiantiles porque decían que no tenían causa alguna, ¿no? Igual es un berrinche, es un arranque, cuando hay una construcción muy amplia detrás de cada movimiento. Entonces, pues sí, básicamente la autoridad se queda callada aquí, no dice nada y así es como han estado funcionando. Muchísimas gracias, Giovanna. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por brindarnos esta pequeña entrevista.